Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver el análisis y valoración de una empresa muy interesante como es The Italian Sea Group. Italian Sea Group fue la empresa más votada en la última encuesta que hice en la comunidad y de hecho es una empresa muy interesante que ya traje en el vídeo anterior de las 10 mejores small caps para invertir a largo plazo, ya que esta empresa la veo como una empresa muy resiliente, es una empresa por supuesto pequeña que está teniendo crecimientos más altos que la mayoría de sus competidores debido a que es pequeña, por supuesto tiene un grandísimo potencial y como ya he comentado siempre en este canal, digamos que las empresas dentro del sector de lujo tienen una alta resiliencia y al final también una alta predictibilidad en los ingresos, lo que hace que realmente la cotización en bolsa vaya un poco más acorde al crecimiento de la compañía y por eso me parece una idea interesante para traer en este canal. Digamos que como te decía, me voy a centrar en este vídeo en el análisis y valoración, donde ya tengo preparada digamos que una presentación y también la parte de el informe o datos consolidados de 2022, ¿vale? Digamos que todo el ejercicio fiscal 2022 y por supuesto una presentación para que conozcas más sobre la compañía y también veremos una valoración con ticker, ¿vale? Para ver unas posibles estimaciones o crecimiento de esta compañía. Como puedes ver, la web es muy sencilla de entender, aquí tienes un resumen de los datos presentados del año pasado, que por supuesto, digo del año pasado me refiero del ejercicio fiscal 2022, que por supuesto iremos comentando en detalle ya que son impresionantes como puedes ver de un vistazo, ¿vale? Luego la web, como ves, también se entiende de forma muy sencilla, ya tienes las notas de prensa, tienes también el informe anual, trimestral y todo esto, también por supuesto te muero un gráfico, también para breves explicaciones y todo esto, pero digamos que me voy a centrar, como digo, en tanto explicarte como en sacar una valoración, analizar los resultados y esto. Entonces, para empezar, digamos que yo ya me he venido aquí a la parte o una presentación, digamos, de los datos de 2022, donde por supuesto aquí puedes ver el equipo directivo. El que nos interesa más en concreto es el CEO Giovanni Constantino, ¿vale? Que digamos que es la persona a cargo o digamos el directivo más importante, en este caso el CEO, ¿vale? Que como digo siempre es o debemos de intentar investigar o analizar más sobre el equipo directivo, ¿vale? En este caso pues te los pongo aquí para que de un vistazo pues busques más información sobre estas personas. Realmente han demostrado que han hecho un buen trabajo, pero si seguimos bajando, ¿vale? Para que entiendas, por si no conoces un poco la compañía, pues digamos que aquí digamos que está la estructura de la empresa. Bien, la empresa, como ya he comentado y como puedes ver, realmente es una empresa que a nivel, digamos, opera a nivel internacional de Italian Sea Group, ¿vale? Y que es un operador de barcos de lujo, ¿vale? Que está en este sector y que tiene tanto la parte de construcción, es decir, las líneas de negocio, como puedes ver aquí, son la parte de construcción de barcos de lujo y también la parte de refit, que es la parte de reacondicionamiento o mantenimiento, es decir, son las dos líneas de negocio por las que atrae ingresos, atrae ventas, por decirlo así. Entonces, realmente, como puedes ver, la parte de construcción construye nuevos yates y de estas marcas Picciotti, Almiral, Perinity y también Tecnomar, ¿vale? Y también en la parte de reacondicionamiento realmente digamos que hace el mantenimiento, como te he comentado, tanto ordinario como extraordinario, es decir, puntual, de lanchas a motor o a vela, pero de las marcas propias, es decir, de los barcos suyos de estas marcas, pero también de marcas de terceros, es decir que digamos que también genera dinero no solo con sus marcas, con el mantenimiento de sus marcas, sino también con el de otras marcas, ¿vale? Tienes que entender que para este tipo de negocio, ¿vale? Para empresas que, en este caso estamos hablando de una empresa de yates de lujo, realmente al construir lo que viene siendo yates, ¿vale? Se necesita lo que se conoce como puertos especializados o astilleros, ¿vale? El tener astilleros, digamos que es una ventaja competitiva, ya que si tienes astilleros grandes, es decir, que te dan una mayor capacidad para poder construir muchos barcos o al mismo tiempo hacer el mantenimiento o reacondicionamiento de esos barcos, pues evidentemente te da más capacidad para, por supuesto, poder generar más ingresos. Piensa que si estamos hablando de una empresa que tiene unos astilleros pequeños o limitados, pues evidentemente sus ingresos van a ser más digamos menores, van a estar más recortados, por tanto van a estar más limitados. En el caso de Italian Sea Group, realmente, como veremos más adelante, sobre todo en la parte de presentación, tiene o cuenta digamos que con 4 grandes astilleros o 4 astilleros importantes, o digamos mejor dicho 4 subdivisiones de astilleros donde realmente tiene una grandísima capacidad. Y si lo comparamos con el resto de competidores, realmente digamos que The Italian Sea Group
que está cotizando, digamos, en bolsa y es una empresa, como digo, small cap, pero realmente tiene, en cuanto a astilleros, una grandísima capacidad y encima además, como ha hecho inversiones fuertes en esos astilleros, pues los tiene, digamos, adaptados para, por supuesto, poder reacondicionar o construir los barcos de una mejor manera, es decir, que los tiene tecnológicamente a la última, ¿vale? Que los tiene más actualizados. Entonces eso es importante, ¿vale? Si seguimos bajando, por ejemplo, un poquito más, aquí como puedes ver te habla de cada marca en concreto y qué es lo que está especializado. Como puedes ver, hay algunas marcas que se centran en hacer o construir barcos de una cierta medida, también tienen contratos o acuerdos, por ejemplo, con marcas tan reconocidas como Lamborghini, ¿vale? Sé que se dice Lamborghini, pero bueno, Lamborghini, ¿vale? Y que hace barcos de esta marca y también de Giorgio Armani, ¿vale? Que realmente llevan 13 años con acuerdos. Por ejemplo, en el caso de Lamborghini, hacen, como te pone aquí, digamos que yates rápidos que se llama el Lamborghini 63, ¿vale? Y digamos que esta marca o esta empresa se encarga de hacer o diseñar este tipo de barcos que, por supuesto, ya te imaginarás que la marca Lamborghini de por sí para la parte de automóviles es muy reconocida y es, digamos, que el ejemplo de lujo en coches. Pues imagínate lo que sería para muchas personas o muchos millonarios que son los clientes principales de esta empresa, pues tener también, digamos, que su propio barco de esta marca. Entonces, por eso estas asociaciones son interesantes. También puedes ver que otras marcas como Picciotti, que evidentemente hace hasta barcos de 103 metros, también tienes aquí la parte de Refit, que reacondiciona, como te dije, o hacía el mantenimiento de barcos entre 60 metros y 140 metros de eslora, es decir, el tamaño del barco importa, porque como te decía, digamos que al tener un tipo de astillero, evidentemente no puedes meter un barco de 140 metros en un astillero pequeño, es decir, tienes que tener, digamos que las dimensiones suficientes para poder, en este caso, construir, reacondicionar o hacer el mantenimiento o lo que sea, ¿vale? También, si seguimos leyendo más para abajo, puedes ver que otras marcas, por ejemplo, en este caso, esta marca te hacía al principio, digamos que tamaño de 18 metros, luego pasó a 30 metros y por supuesto ha ido creciendo y ahora mismo se está posicionando en marcas, o mejor dicho, barcos de tamaños más grandes, como puedes ver, ¿vale? Ha hecho, por supuesto, hasta 148 yates hasta la fecha y, por supuesto, eso es importante. De hecho, Almiral, digamos que es la marca más relevante dentro de Italian Sea Group, ¿vale? Pero también, como digo, es Tecnomar, que esta es la parte que se asociaba también con Lamborghini, también hace barcos de aproximadamente 50 metros de eslora y también, como puedes ver, está la marca de Perini Navi, que también esta marca, que la ha adquirido la compañía, pues por supuesto ha vendido 60 barcos y más o menos está, digamos que centrado en la parte de 88 metros de barco, es decir, tamaños de barco más o menos grandes. Entonces, como puedes ver, digamos que cada marca está centrado en su parte. Aquí, por supuesto, te habla en detalle de toda la parte de la compañía. Luego también puedes ver aquí la estructura de accionariado, donde realmente, digamos que el grupo posee el 62% de la compañía. Luego después aquí tienes un fondo que está por esta persona, ¿vale? Que digamos que si buscas información aparte, es un inversor bastante potente que tiene el 11% y Giorgio Armani tiene casi el 5%. Luego digamos que el 21% aproximadamente, digamos que son las acciones que tiene el mercado, es decir, las acciones que existen en circulación, las acciones que, por ejemplo, tú y yo podríamos comprar en mercado, ¿vale? Entonces es interesante que también conozcas la estructura de accionariado de la empresa. Por supuesto, aquí también te habla sobre la parte del negocio, que es muy interesante. Como ya te decía, a modo de resumen, digamos que es una empresa que construye barcos, que al mismo tiempo hace mantenimientos y que, por supuesto, posee grandes astilleros, que le da digamos, en gran parte, aparte de ser la empresa de lujo, pues digamos que ventajas competitivas frente a otros competidores, debido a que esos astilleros estos últimos años, digamos que el equipo directivo ha reinvertido o ha hecho fuertes inversiones en esos astilleros para actualizarlos, ampliar las plazas y todo esto. Luego podemos ver alguna información adicional, como desde cuándo salió a cotizar en bolsa, por supuesto, el número de acciones que hay y la evolución que ha tenido el precio, que esto, bueno, lo podemos ver en otras plataformas como la de Ticker, ¿vale? Y si seguimos bajando un poco, por ejemplo, aquí hay algunos brokers o algunos analistas específicos que te dicen, por ejemplo, precios objetivos, que te dan el precio objetivo de 11, 12, 9, que bueno, para este caso digamos que no deberíamos de fiarnos al 100%, pero sí es bueno mirar, o es curioso mirar a ver qué opiniones tienen otros analistas sobre esta compañía. Por supuesto,
no hay que creerlo al 100% porque estos analistas pueden estar pagados por la propia compañía para que digamos que pongan estos precios interesantes y por eso debemos de hacer nuestro propio análisis. Pero bueno, digamos que como puedes ver aquí hay muchísima información que es interesante leerla, ¿vale? También sobre el tema de la visión de mercado, también si seguimos mirando la parte de costes y de demandas de la empresa, pero todo esto lo vamos a ver en la presentación porque creo que de forma visual se puede ver mejor. Entonces, si vamos a la parte de presentación, que esta es una de las presentaciones de 2022, ¿vale? Realmente aquí podemos ya sacar más información. Como te comentaba, por ejemplo, las marcas con las que trabaja esta empresa de Italian Sea Group, te decía que eran Admiral, ¿vale? Que son, digamos, yates a motor de más de 50 metros, también Tecnomar, que son ya yates más rápidos entre 37 y 50 metros, Perini Navi, que también son yates largos de más de 47 metros, también Picciotti, que son, digamos, yates para caballeros entre 24 y 55, son unos yates como más pequeños, y luego la parte de reacondicionamiento, que digamos que esta parte, digamos que es lo que te comentaba de hacer el mantenimiento o reacondicionamiento de yates de más de 60 metros. Entonces, aparte de esto, también tienen ciertos clientes o acuerdos, como te comentaba, como la parte del Lamborghini con Tecnomar, que hace yates específicos, ¿vale? De Lamborghini, ¿vale? Donde evidentemente hay acuerdos para hacer ese tipo de yate específico, y también partes con Giorgio Armani. Es decir, que realmente, como ves, hay marcas de lujo que trabajan con esta empresa, con The Italian Sea Group, y evidentemente eso es muy importante. También aquí podemos ver un poco la evolución de las acciones, que esto nos da un poco igual, pero sí es interesante ver la evolución tanto en revenues como EBITDA, ¿vale? Que como puedes ver desde 2018 hasta 2022, realmente el crecimiento en revenues, es decir, en ingresos, ha sido del 45% y en EBITDA del 66%, lo que quiere decir que realmente ha tenido un crecimiento bastante importante. Y como puedes ver, digamos que esta empresa, como te decía, como es una small cap, tiene mucho potencial a largo plazo, ya que, por ejemplo, otras empresas comparables que son más grandes, pues evidentemente no pueden crecer a estas tasas, digamos, tan grandes durante mucho tiempo, mientras que esta empresa, digamos que aunque luego lo veremos en la parte de valoración, realmente sí podría tener crecimientos más grandes que sus competidores directos, ¿vale? Entonces eso es una cosa a tener en cuenta. Si seguimos, por ejemplo, bajando, aquí podemos ver un resumen de lo que vienen a ser los datos presentados en el ejercicio fiscal 2022, que como puedes ver son impresionantes. Por ejemplo, en cuanto a ingresos, digamos que consiguieron 295 millones, que fue un 59% de crecimiento con respecto a 2021, el ejercicio fiscal de 2021. El EBITDA fue de 47 millones, que creció un 68% y con márgenes del 16%, lo que quiere decir que también son márgenes bastante buenos para este tipo de empresas. Por supuesto, una cosa que debes de tener en cuenta en este tipo de negocios, sobre todo, ya no digo en el sector lujo, sino encima también en la parte de barcos, ¿vale? El segmento de barcos o el sector de barcos y encima de lujo, es la parte de pedidos, ¿vale? Que podemos encontrarlo como order books, también lo podemos encontrar como backlog o cartera de pedidos, ¿vale? Que básicamente esta empresa, como dentro de los dos segmentos, es decir, la parte de construcción y la parte de reacondicionamiento, digamos que hay clientes que tienen que pedir de manera anticipada porque no tienen el barco o no les hacen el mantenimiento al momento, sino primero lo tienen que pedir, que como ahora te voy a explicar, hay unos contratos o hay unos acuerdos por los que evidentemente el cliente tiene que pasar para que veas tú realmente cuál es la ventaja competitiva que tiene esta empresa y esos acuerdos cómo le beneficia a la empresa. Pero digamos que esa cartera de pedidos, que es lo que te digo, ya es de 1 billón, es decir, de 1.000 millones, exactamente de 1.038 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ahora mismo 1 billón en barcos, tanto en construcción como en mantenimiento o reacondicionamiento, que todavía la empresa no ha captado ese capital, pero que está ahí en lista de espera. Es decir, que lo tienen ahí a la espera, y seguramente para los próximos años esta cartera de pedidos, porque si estudias un poco más sobre la empresa, por ejemplo, en el caso de la cartera de pedidos, todos los barcos que se han pedido, o por lo menos esto es lo que ha publicado la compañía, todos los barcos que se han pedido para construir desde 2017, no ha habido ninguna renuncia de esa construcción del barco. Es decir, que normalmente cuando hay una cartera de pedidos se tiene miedo porque el cliente al final no llegue a terminar pagando por completo todo el barco. En este caso no ha habido ninguna renuncia o ningún rechazo a ese pedido, es decir, todo lo que se ha pedido al final se ha terminado pagando, y eso es bueno, el 100% de los pedidos. Entonces, tener 1 billón
1.038 millones, quiere decir que esto serán beneficios futuros, digamos que más asegurados. Por eso esto nos da cierta, digamos, predictibilidad tanto a nosotros como al mercado de los próximos beneficios futuros de los próximos años, por decirlo así. Esto nos da garantías de que la empresa va a seguir generando ingresos. Por supuesto, también en cuanto a net income consiguieron 24 millones, que fue un 47% de crecimiento respecto a 2021, y también la parte o la posición financiera ahora mismo es de 0,2 deuda neta EBITDA, en este caso LTM, es decir, de los últimos 12 meses, que son de 11 millones. Tienes que pensar que esta empresa también, que lo comentaré, tiene una estructura de capital o tiene una gestión de capital en cuanto a que realmente no le gusta la deuda. Es decir, si miras años anteriores, y te lo comento ahora a modo de resumen, realmente han tenido deuda y lo que se han centrado es en bajar esa deuda. Es decir, para ellos es importante, para el equipo directivo, es importante bajar esa deuda y llegar a convertirla en caja, porque por supuesto no quieren tener deuda. Y tener 0,2 veces deuda neta EBITDA significa que realmente es una empresa muy poco endeudada, lo que quiere decir que realmente no hay mucho riesgo sobre esta empresa. Por supuesto, también vamos a ver el outlook o la visibilidad a 2023 o 2024, es decir, el guidance que nos va a dar el equipo directivo. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Pero si seguimos bajando, por ejemplo, para ver partes que son interesantes, por ejemplo, aquí me detengo para que veas un poco el histórico de la empresa, donde realmente puedes ver que desde 2009 hasta 2022 ves la evolución. Ha tenido un crecimiento en revenues desde 2009 hasta 2022 del 21%, y en los últimos años, de 2018 a 2022, del 45%. Ahora bien, ¿esto significa que va a mantener este 45% de los últimos años? No. ¿Por qué? Tienes que pensar que, como ya explico siempre en el canal, hay que tener en cuenta también la parte macroeconómica, y por supuesto en 2020 tuvimos la pandemia, fue un año anormal, digamos anormalmente malo o anormalmente diferente a lo que normalmente funciona la economía, pero en 2021 fue o hubo incentivos de demanda debido a la inyección de capital de muchos bancos centrales, lo que hizo que evidentemente muchas personas se lanzaran a gastar, entre ellos por supuesto muchos ricos. Por cierto, tienes que pensar que la calidad de los clientes de esta empresa, que lo comentaré o te lo enseñaré después, pero la calidad de los clientes de esta empresa son clientes que tienen más de 50 millones, es decir, son clientes muy premium, es decir, muy top, muy ricos, ¿vale? Por decirlo así, son clientes selectivos, lo que quiere decir que eso da una alta resiliencia. Y por supuesto, ese tipo de clientes, si encima tienen estímulos, por decirlo así, porque ese tipo de clientes tienen empresas, tienen negocios y por supuesto tienen estímulos, pues están más incentivados a gastar, y eso pues hace que evidentemente los ingresos hayan aumentado en exceso. Podríamos luego, cuando hagamos la parte de valoración, digamos que tener en cuenta crecimientos altos, pero por supuesto no tan altos como es estos últimos años, que digamos que son anormalmente altos, ¿vale? Pero sí es bueno tener en cuenta que el crecimiento desde 2009 sí ha sido relativamente interesante, es decir, crecimientos del 21% son ya crecimientos interesantes, ¿vale? Y como puedes ver, desde el principio también las adquisiciones que han hecho, como Tecnomar desde el principio, luego Almiral en 2011, luego también Nuovi, que tenían aquí otra adquisición que hicieron, también aquí cambiaron el nombre a The Italian Sea Group en 2013, por supuesto la parte de reacondicionamiento en 2015, y luego las asociaciones con Lambo, por ejemplo, que fue en 2019 o 2020, como por ejemplo fue Giorgio Armani. También por supuesto en 2021 fue cuando esta empresa salió a cotizar en la bolsa italiana, y por supuesto también hicieron la adquisición de Perinity Navy y Picciotti, ¿vale? Que son adquisiciones que hicieron en 2021. Por cierto, no lo he comentado, pero la empresa también ha hecho adquisiciones en 2023, no lo he comentado, y de hecho voy a hacer un pequeño, digamos, cambio, ¿vale? Para que veas la última información, lo tienes aquí el 17 del 4 del 2023, digamos que la compañía anunció que hizo la adquisición del 100% de Selly, ¿vale? Selly es una empresa, como puedes ver aquí que tienes el documento, Selly es una empresa que realmente se encarga de hacer el diseño de muebles de lujo, como puedes ver aquí, ¿vale? De forma resumida, digamos que es una empresa que han hecho la adquisición del 100%, y esto, por supuesto, esto ayuda a la empresa, o esto digamos que sí ayuda positivamente, ya que la empresa, a ser
digamos, reacondicionamiento de los barcos de lujo y por supuesto diseño y construcción. Esto ayuda a que esta marca, que también tenían asociaciones de muchos años atrás, pues esto hace que evidentemente ya tengan esta parte integrada en la compañía y que por supuesto luego puedan optimizar costes, que los diseños de esos muebles o interiores del barco les salga más barato y por supuesto a largo plazo pues puedan generar, digamos, que más free cash flow, ¿vale? O más, digamos, beneficio neto, por decirlo así, para luego poder, digamos, hacer operaciones, hacer inversiones en CAPEX o, por supuesto, hacer más crecimiento. También otra cosa que quería comentar, que no sé si ha salido por aquí, pero que es interesante que tengas en cuenta que también tienen una política o van a aplicar una política de reparto de dividendos. Su intención es más o menos que la política sea para 2023 y 2024 de repartir entre el 40 y 60% en dividendos y por supuesto también han anunciado una recompra de acciones, es decir, a todo lo que te voy a comentar de la presentación de la compañía también tienes que tener en cuenta o le deberíamos de aplicar a la valoración de la compañía, digamos que todo eso en concreto. Si lo busco por aquí, por ejemplo tienen el plan de stock options, que si te lo lees, que es incentivos a 2026 y 28, más o menos, no sé si te lo ponía por aquí, pero según había leído yo, equivaldría al 3% esas stock options en emisión de acciones. Quiere decir que esto lo tendríamos que ajustar con la recompra de acciones que tienen pensado hacer, que lo tienes aquí como puedes ver. Entonces, aproximadamente que esta recompra de acciones empezaba, como puedes ver, en el 29 de abril de 2022, ¿vale? Pues realmente equivale al 10% de las acciones en circulación, lo que quiere decir que es bastante, pero luego si este 10% lo compensas con el plan de stock options, por supuesto, al final a largo plazo, a este plazo de 2026-2028, nos quedaría más o menos una media del 7, es decir, a este 10 le tendríamos que quitar más o menos un 3,75 más o menos, que es lo que salía. Y por supuesto también en una nota de prensa puedes buscar también las estrategias a 2023 y 2024, también por supuesto lo veremos en la presentación, pero ya aprovecho y te lo comento que por ejemplo a 2023 esperan generar aproximadamente entre 350 millones y 365 de ingresos, es decir, de revenues, y de EBITDA que sea aproximadamente el margen entre el 16,5. Recuerda que en 2022 presentaron un margen EBITDA del 16%, es decir, que lo incrementarían o se quedaría igual o lo incrementarían en 0,5%, y en 2024 esperan que los ingresos sea de entre 400 y 420 millones y el EBITDA suba, o el margen EBITDA mejor dicho, suba al 17,5, lo que más o menos, para cálculos rápidos, digamos que esto sería un crecimiento en ventas del 20% anual más o menos, ¿vale? Y si seguimos bajando, aquí como te comentaba, puedes ver la distribución de dividendos por acción que han anunciado y por supuesto también lo que te decía del plan de stock options, la recompra de acciones, que si seguimos buscando un poco más abajo, aquí puedes ver cómo realmente lo que te comentaba, que tienen pensado repartir entre el 40 y 60% del beneficio neto en dividendos, como puedes ver aquí. Entonces digamos que es una cosa también a tener en cuenta por si digamos que te puede interesar este tipo de compañía por lo de los dividendos, o en tal caso pues no. Aquí en el plan de stock options que te comentaba puedes ver cómo equivale al 3%, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente de aquí a los próximos 3 años, que más o menos es el plan estratégico, pues realmente ese 3% sería en emisión o dilución de acciones, es decir, que si por un lado tenemos recompras de acciones que pueden equivaler al 10% de las acciones en circulación y por otro lado el 3% porque se van a emitir para pagar esas acciones, quiere decir que neto nos quedaría aproximadamente un 6,4%, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente es como si la empresa recomprara el 6,4%, lo que quiere decir que eso también afectaría positivamente al crecimiento de los EPS. Si volvemos a la presentación y seguimos mirando los datos relevantes, aquí por ejemplo podemos ver lo que ya comentaba antes del crecimiento que ha tenido la empresa, que ha sido bastante bueno, tanto en revenues como EBITDA, del 45 y el 66% respectivamente, desde 2018 a 2022. También por supuesto los márgenes EBITDA, que esto es muy importante, como ves se han ido expandiendo desde el 9% hasta el 16%, y recuerda, como te acabo de enseñar, que la estrategia 2023 y 2024 es que los márgenes sigan creciendo hasta el 17 o 17,5, lo que quiere decir que al tener la empresa más márgenes significa que evidentemente obtendrán un mayor EBITDA y por tanto eso será un mayor crecimiento. Y aquí más o menos puedes ver la generación de caja pasando desde 2021 a 2022, como puedes ver que realmente del
caja o la caja neta que tenían, digamos que hicieron la adquisición que les costó 75 millones, un capex de 22 millones, por supuesto un reparto de dividendos y otros intereses aparte de 16 millones y tenían un cash flow de 61, lo que al final les quedó una deuda de 11,3, que es lo que han tenido que pedir. Entonces digamos que eso es para que veas la evolución de cómo han gestionado lo que sería el capital allocation del equipo directivo, que como puedes ver, realmente esta empresa cuando necesita deuda, como genera mucha caja, no necesita tirar de mucha deuda, como puedes ver. Luego en la siguiente presentación puedes ver, digamos, que lo que son los clientes o consumidores base de que son el tipo de clientes de esta empresa. En este caso, digamos que como te comenté, a modo de resumen, este tipo de clientes son clientes que tienen más de 50 millones, ¿vale? Es decir, que son un tipo de clientes más selectivo. Recuerda que no es lo mismo que una empresa venda a clientes que pueden verse más afectados por la crisis que, por ejemplo, una empresa como es de Italian Sea Group, que realmente digamos que todos sus productos, en este caso los barcos de lujo, vayan destinados a este tipo de clientes, es decir, clientes con un poder adquisitivo superior a 50 millones. Entonces aquí podemos ver cómo por una parte hay expectativas de crecimiento a nivel mundial del 8% de este tipo de clientes, que lo llaman UHNWIS, ¿vale? Pues este tipo de clientes, es decir, clientes que tienen más de 50 millones de patrimonio o de capital, ¿vale? Pues se espera que de 2021 a 2026 crezcan al 8% anual, ¿vale? Es decir, lo que beneficia o lo que realmente Italian Sea Group se ve beneficiado por esta parte. Y como puedes ver, al mismo tiempo también ha habido un crecimiento de la venta de yates de más de 30 metros, en este caso como puedes ver aquí, que te lo muestran en el gráfico, cómo ha ido creciendo al 3%, lo que quiere decir que sumando ese crecimiento orgánico de que cada vez hay más ventas de yates de más de 30 metros de tamaño, que evidentemente son yates que ya cuestan bastante, y eso sumado con el tipo de clientes, como ves aquí, que son clientes que tienen más de 50 millones, que ha crecido históricamente desde 2010, como puedes ver, al 11% anual, y que de último se espera que hasta 2026, como te comentaba aquí, va a crecer al 8%, eso evidentemente va a beneficiar que digamos que de Italian Sea Group pueda capitalizar a todo ese tipo de clientes. Aquí al mismo tiempo también puedes ver ese tipo de clientes, el crecimiento que se espera de forma geográfica, por ejemplo en el resto del mundo que ese tipo de clientes crezca al 12% anual, también por supuesto en Europa al 7%, en Asia Pacífico que crezca al 12% y en Norteamérica que crezca al 6%, es decir que cada vez van a haber más ricos, es decir más personas o clientes potenciales de más de 50 millones que pueden ser por supuesto clientes potenciales de este tipo de marcas como la de Italian Sea Group, es decir, yates de lujo o super lujo. Luego aquí puedes ver que nos habla sobre la última adquisición de Perini Navi, donde realmente es interesante, y aquí lo ves a modo de resumen cómo ha aportado valor a la compañía. Aquí por ejemplo puedes ver a modo de resumen que en cuanto a digamos el backlog o digamos la lista de pedidos ha aportado el 14% de toda la lista de pedidos de 2022, lo que quiere decir que ha ayudado bastante. Y por supuesto aparte lo que te decía, que tenía un astillero donde realmente ha aumentado la capacidad, puede por supuesto producir más barcos, que eso evidentemente al final hace que tengan sinergias con la compañía de Italian Sea Group, y por supuesto también puede tener más zonas donde tiene reacondicionamiento de barcos y todo esto. Entonces digamos que es una cosa que te recomiendo que leas, pero digamos que yo para ir más a tiro hecho voy a ir a la parte de astilleros, y aquí me quiero detener porque realmente digamos que esta es la parte o ventaja competitiva que diferencia de Italian Sea Group de otro tipo de competidores. Como puedes ver por ejemplo aquí, realmente The Italian Sea Group tiene 4 astilleros claramente diferenciados, como puede ser el Marina di Carrara, también puede ser el Viareggio, también la Spezia y por supuesto The Italian Sea Group Turquía, ¿vale? Entonces digamos que cada uno, como puedes ver, realmente tiene distintas dimensiones, como puedes ver son distintos tamaños, porque lo que te decía, es importante que entiendas que un astillero realmente es un puerto adaptado para poder construir barcos, arreglarlos, hacer el mantenimiento, reacondicionamiento y todo esto. Si esto de entrada falla, evidentemente no se puede ni construir barcos, no se puede ni adaptar, no se puede reacondicionar, ni hacer el mantenimiento, ni nada de esto. Entonces, si lees, por ejemplo, las últimas conference call, realmente te darás cuenta que el equipo directivo ha estado enfocado y ha aumentado el CAPEX, como veremos más adelante, pero ha aumentado el CAPEX sobre todo para invertir más en ampliar estos astilleros, para que tengan mayor capacidad, mayor envergadura y que puedan atraer o tener más barcos o más espacios
para poder, por supuesto, construir esos barcos y también, por supuesto, hacer el mantenimiento y todo esto. Entonces es interesante que veas que aquí, por ejemplo, te ponen diferentes dimensiones, donde el más grande sin duda es este, el de marina, ¿vale? Y como puedes ver, realmente dentro de este espacio puede tener hasta 12 barcos en producción, ¿vale? 12 proyectos, donde puede ser 6 que estén entre 75 y 80 metros de eslora, 4 entre 40 y 70 y también 2 que sean aproximadamente de 90 metros o uno que sea mayor de 100 metros. Es decir, que todo esto lo pueden tener a la vez por el tamaño que tiene, digamos, este astillero, y al mismo tiempo, aparte de la zona de construcción, que son las partes azules, también por supuesto tiene las zonas rojas, donde ahí está la parte de reacondicionamiento, es decir, lo que te decía del mantenimiento, donde realmente ahí pueden tener incluso 25 proyectos de hasta 140 metros, de barcos de hasta 140 metros, lo que quiere decir que por supuesto pueden estar haciendo el mantenimiento de esos barcos y a la vez que hacen el mantenimiento de esos barcos también pueden tener otras zonas donde por supuesto hacen la construcción de nuevos barcos que se terminarán vendiendo. Al mismo tiempo tienes este astillero, esta parte de aquí, que es un poquito más pequeño y que puede tener un proyecto, o mejor dicho 3 proyectos de barcos de aproximadamente 60 metros, este que es más o menos mediano, que puede tener aproximadamente también producción de 3 barcos de 60 metros y 12 que sean, y esto es importante, al año, que sean de la parte de la asociación con Lamborghini, es decir, el Lamborghini 63, que es digamos de la marca, la asociación es con Tecnomar, y por supuesto también tiene 14 para hacer de reacondicionamiento en la parte de refit, ¿vale? Que es interesante, serían barcos de 60 metros. Y luego en la parte de Turquía, que digamos que es la parte de Italian Sea Group, que también pertenece al grupo, y por supuesto ahí también puede tener más barcos, pues aquí como puedes ver también puede tener 5 barcos más con diferentes marcas, puede tener 6 en producción, y como ves realmente tiene mucho espacio. Si tú realmente analizas el resto de competidores tienen mayores problemas con los astilleros, es decir, o no los tienen tan amplios, es decir, el tamaño no es tanto, por tanto, lo que quiere decir, por una parte es interesante saber que una empresa del sector lujo, como ya sabes y como ya he explicado en el canal, debe limitar la oferta para poder justificar la subida de precios de, digamos, que esa oferta de esos yates que va a vender de lujo. Al mismo tiempo tienen que ser de cierta calidad para que sean o se consideren de lujo, pero también por supuesto el hecho de que tenga astilleros más grandes le permite producir a la vez más y generar ingresos más rápido. Es decir, puedes limitar la oferta, es decir, sacar la oferta según vayas considerando y crecer a las tasas que tú quieras, pero por supuesto aquí tienes que estar ligado a la capacidad que te dan los astilleros. Entonces, si ves otros competidores, como te digo, realmente esa ventaja no la tienen, y esto es una grandísima ventaja para The Italian Sea Group, que encima es una empresa cotizada, como ya decía, small cap, lo que quiere decir que le queda un larguísimo recorrido de crecimiento. Si seguimos bajando, aquí es interesante ver la parte de pedidos, backlog o order books, que también le llaman, ¿vale? Para que te hagas una idea, aproximadamente en 2022, que te lo ponen aquí, fue de 3,5 veces revenues. Es decir, ¿te acuerdas de los 294, 295 de revenue que tuvieron? Bien, como te dije, al final tuvieron 1 billón. O sea, 1.038 millones, que son 3,5 veces las ventas que consiguieron en 2022. Lo que quiere decir que más o menos si consiguieran esas mismas ventas o fueran creciendo y repartiendo eso, podría ser las ventas más o menos garantizadas para los próximos 2 años o 2 años y medio. Este billón de backlog o de cartera de pedidos, ¿vale? Como puedes ver, la cartera de pedidos ha ido creciendo de 2018 a 2022 al 44% anual. Por supuesto, la cartera de pedidos no son ventas reales finales, pero sí es interesante ver que cuantos más pedidos tienes, quiere decir que tienes más clientes esperando para pagarte por esos pedidos, por esos barcos que evidentemente son más inaccesibles porque son del sector lujo, y eso por supuesto te da, digamos que una mayor visibilidad para los futuros ingresos. Y como ya sabes y ya he explicado en este canal, mayor visibilidad en cuanto a ingresos implica un mayor múltiplo en
digamos, en lo que le aplica el mercado en la cotización de bolsa, ¿vale? Por esta parte de aquí puedes ver también que ese backlog o esa cartera de pedidos es interesante ver cómo está estructurado tanto en, digamos, de forma regional, es decir, la parte de Asia-Pacífico era de un 32% en 2022, o mejor dicho, en 2022 es del 32%, en Europa del 38% y en América del 30%, pero fíjate que luego en 2020, para que veas cómo ha sido la evolución geográfica, digamos que Asia-Pacífico tenía un mayor porcentaje y Europa tenía un mayor porcentaje, pero lo que realmente más ha crecido es América, es decir, que aquí estamos viendo que aunque sea una empresa europea, italiana realmente es a nivel mundial y el lujo, digamos que es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial y como puedes ver realmente está creciendo también por todas las Américas, todo Estados Unidos, toda digamos que la parte de Latinoamérica, es decir, que realmente eso hace que o está enseñándonos que realmente digamos que la empresa se está expandiendo a nivel internacional y por supuesto a nivel de marcas la marca más representativa es la parte de Almiral, que por supuesto luego si como te expliqué, realmente es la marca que más está creciendo y la que está haciendo yates de mayor envergadura. De hecho, tienen pensado hacer yates de más de 100 metros más adelante, es decir, de 100 metros de eslora. Y por supuesto, ese tipo de barcos solo son para clientes todavía más ricos, porque evidentemente son mucho más caros. Y que tengan esta marca que está centrada en ese tipo de yates y que sea mayor, significa que realmente eso significa que los clientes que tienen cada vez son clientes con más poder adquisitivo. Por supuesto, aparte tienes después, digamos que todo el porcentaje o la otra línea de negocio como es Refit, que supone el 3% aproximadamente. Luego el resto de marcas que Perini fue de un 14%, la parte de Tecnomara asociación con Lamborghini fue del 5% y Tecnomara Seca fue otro 3%. Entonces más o menos puedes ver la estructura por marcas para que veas más o menos cada marca lo que representa para esta compañía. Si seguimos bajando, y aquí es una parte importante que debes de conocer, es digamos que la parte de la estructura de contratos, ¿vale? Digamos que en este apartado también me voy a detener un poco más, ¿vale? Porque es verdaderamente importante entender cómo están los contratos de este tipo de empresas. Como ya te he dicho, es una empresa del sector lujo que evidentemente tiene muchas ventajas competitivas, pero aquí te voy a explicar el por qué, ¿vale? Aquí, de forma básica, digamos que los contratos que hace esta compañía, debes de entender que primero los barcos cuesta mucho dinero hacer, es decir, producirlos cuesta mucho dinero. Como puedes ver aquí, tienen varios puntos que cumplen, como por ejemplo, no hacen, digamos, producción especulativa, es decir, que no crean barcos o hacen barcos en función de lo que ellos creen que el mercado va a comprar, es decir, del nivel de demanda que van a tener ese año, no, sino lo hacen bajo demanda anticipada, es decir, eso da una ventaja competitiva ya que primero el cliente te lo tiene que pedir para que luego tú lo construyas, es decir, no vas a hacer barcos que luego puedes tener ahí, digamos, esperando a que se puedan llegar a vender. Al no hacerlo de forma especulativa, pues eso quiere decir que cada barco que hacen ya tiene un cliente asociado, cosa que eso es bueno, porque eso quiere decir que hay muchas probabilidades de que se termine vendiendo. Por supuesto, tampoco hacen tradeo, no hacen intercambio de barcos, tampoco hay multas ni penaltis, por decirlo así, por retrasos, ni tampoco litigaciones con el cliente. Todo esto le da ventajas competitivas en cuanto a los contratos que firman con los clientes, como puedes ver realmente con la mayoría de barcos. Por ejemplo, aquí en el caso de 30 metros o incluso más de 50 metros, la estructura de contratos es, como puedes ver aquí, haces, digamos que a la hora de vender pagas un porcentaje, como puedes ver aquí hay varios pagos, normalmente suele ser el 10% con cada parte, aunque evidentemente eso puede variar, que lo tienen aquí, y esto es interesante porque eso le da, digamos que una seguridad o una estabilidad de que a la hora de que la compañía, si quiere reajustar el contrato, pueda hacerlo o tiene la capacidad de hacerlo, ya sea por ejemplo, digamos que hacer un ajuste por inflación, es decir, por el tiempo que le ha llevado construir el barco, y si en ese tiempo ha habido una subida de inflación, pues puede ajustarlo con el precio, o ha habido una subida de costes, por ejemplo, por las materias primas, entre otras cosas. Entonces digamos que eso es interesante, como puedes ver aquí, por ejemplo, entre el 20 y 25% del contrato puede variar debido, y se puede hacer, como decía, una revisión de precios, como te comentaba. Pero la estructura de costes es, vas pagando según se va haciendo, ¿vale? Al principio pagas una entrada y luego según se van haciendo distintas instalaciones del barco, digamos que el cliente paga por anticipado. Es decir, esto da una grandísima ventaja porque ya, hablando del working capital, y es interesante entender esto de este negocio, realmente los clientes te financian, ¿vale? Es verdad que la empresa tiene que comprar materias primas, digamos que la empresa tiene proveedores, tiene acreedores y todo esto, ¿vale? Pero realmente que los clientes ya te financien por anticipado, es decir, que a la hora de tú
tú gastar o tú invertir para comprar materias primas, o por ejemplo, esta empresa que externaliza, por ejemplo, lo que te decía, la parte de diseño de interiores, aunque ya te he enseñado antes que han hecho una adquisición de una empresa que hace diseño de interiores, de muebles y todo esto, que por supuesto, digamos que va en sincronía con esta empresa, pero eso hace que el tener el dinero por anticipado haga que pueda pagar a esos clientes evidentemente, y que tenga tiempo para cubrir esos gastos. También, si te lees, digamos que los informes de esta compañía, puedes ver que realmente a la hora de recibir el dinero, la empresa recibe el dinero antes, aproximadamente en unos 90-100 días, antes de lo que realmente tiene que pagar, que realmente las fechas o el plazo al que tiene que pagar de las cuentas por pagar son más o menos entre 150 y 170 días, lo que quiere decir que realmente paga más tarde y recibe antes. Y encima, aparte de recibir antes, si el cliente financia por anticipado de forma estructurada, pues eso quiere decir que siempre tiene capital disponible para seguir digamos, operando o seguir construyendo, por ejemplo, en este caso, el barco que va construyendo. Y al final, encima, todo esto sumado a lo que te comenté de que el propio equipo directivo ha anunciado de que desde 2017 hasta ahora no ha habido ninguna cancelación de pedidos, es decir, que todo el que ha empezado un pedido y ha empezado a pagar por contratos, todo el mundo ha llegado hasta el final, el 100%. Es verdad que la compañía solo nos da datos o nos lo dice desde 2017, pero que es una cosa importante. Por supuesto, la asociación con Lamborghini es otra cosa aparte, hay otra estructura de pagos aparte, por supuesto, porque es Lamborghini y tiene su propio prestigio, entonces ellos exigen que se haga un pago, digamos, principal al principio, un pago inicial mayor y que luego sean únicamente 4 pagos, ¿vale? Pero que sean más grandes, de mayor volumen, ¿vale? Es lo que tienen por acuerdo, pero como puedes ver, por supuesto, esto es interesante ya que, por ejemplo, aproximadamente también otra cosa que nos comentan, que el 75 y 80% de los costes directos, como materias primas, motores y también digamos que soporte externo, etcétera, digamos que todo eso está integrado ya en el coste del barco. Entonces ellos ya tienen esa parte, y la otra parte que te comentaba, ese 20-25% puede variar, es decir, incluso podría subir, lo que quiere decir que incluso en medio, mientras están haciendo ese coste cerrado o ese contrato cerrado del 75-80%, van haciéndolo y van recibiendo ese dinero, y según se vaya acercando la fecha límite, van viendo que ha habido inflación, que las materias primas les han subido y todo eso, pues digamos que al final aumentan el coste para compensar con todo eso que digamos que no les han cobrado al principio por contrato cerrado, lo que quiere decir que digamos en este caso ya puedes entender cómo realmente este tipo de empresa no va a llegar a tener mucha deuda, porque no tiene sentido, porque realmente digamos que el cliente o gran parte de los clientes financian a esta compañía, y por eso hemos visto antes que tenían 0,2 veces deuda neta EBITDA, y de hecho si ves años anteriores la deuda la llegan a bajar en 2-3 años realmente, y lo que han manejado es muy poco. No es necesario, no es una empresa que realmente tenga mucho riesgo real en cuanto a riesgos de digamos tipo de interés. En este caso, como estamos, recuerda, en una situación macroeconómica en la que estamos con alta inflación y con altos tipos de interés, en este caso por eso te insisto con que este 20-25% de la compañía pueden ajustarlo. Por tanto, si sigue habiendo alta inflación, pueden ajustar el precio hasta un 20-25% del contrato, lo que quiere decir que eso hace que la inflación no les termine afectando. Y los tipos de interés, como te decía, si se financian por el cliente, pues tampoco les afecta. Entonces, como puedes ver, la parte macroeconómica ya te está demostrando esta empresa que realmente es una empresa resiliente, que al final es lo que debemos de buscar. Yo siempre insisto, y ya tienes un vídeo en el canal que por si no lo has visto te lo dejo por aquí, que es del sector de lujo. Realmente es un sector muy pero que muy bueno, y que aunque no te guste, deberías de plantearte tener alguna empresa del sector lujo en cartera, porque siempre digamos que necesitas tener una parte de la cartera de forma estable, y por eso yo creo que esta empresa, que encima es small cap, tiene muchísimas ventajas competitivas y mucho viento de cola. Entonces, si seguimos bajando, por ejemplo, esta parte de aquí, puedes ver un poco la evolución de contratos y todo esto, que esta parte digamos que me lo voy a saltar un poco, pero vamos a ir a la parte de visibilidad de la empresa, donde realmente la estrategia evidentemente está intentando posicionarse, mejor dicho, como te decía, en la parte de mega y gigayates, digamos que serían yates de más de 80 y 100 metros para arriba, ¿vale? Es decir, que se quieren ir posicionando, que eso quiere decir que
implica que al tener ese tipo o vender más ese tipo de barcos significa que tendrán más beneficio porque ese tipo de barcos realmente tienen un mayor margen, ¿vale? Es decir, a los barcos grandes realmente le pueden sacar más beneficio porque aproximadamente el coste no es que sea parecido, porque por supuesto fabricar un barco grande es más caro, pero como evidentemente al demandar más materias primas, más, digamos que tener un coste, una estructura de costes más optimizada, pues construir ese barco mayor pues le puede salir más barato. Y al mismo tiempo pues eso se traduce en unos mayores márgenes a la hora de vender ese yate mayor, porque lo puede vender a un mayor precio. Por supuesto al mismo tiempo seguir incrementando o la calidad y diseño de las marcas, también las dos líneas de negocio de construcción y reacondicionamiento, pues crear nuevas sinergias para que evidentemente estén sincronizados. Por supuesto también lo que te decía, que esto es una cosa que no ponen aquí, aparte de incentivos tanto para empleados como para directivos. También es interesante lo que te decía de la inversión en CAPEX que han estado haciendo estos últimos años, es decir, inversión en la parte de los astilleros para evidentemente poder aumentar la producción y productividad de la empresa. Entonces todo eso es una parte estratégica, digamos que de forma más cualitativa, y de forma más cuantitativa o numérica, la parte estratégica, como te comentaba, en revenues entre 350, 365 a 2023 y 2024 entre 400 y 420, es decir, ya tenemos datos numéricos de cómo podemos hacer nuestras estimaciones a, digamos, 2023 y 2024. Por supuesto, luego vamos a intentar hacer una estimación o valoración a más largo plazo, pero ya de entrada tenemos esto, junto con los márgenes que quieren o tienen la intención de crecerlos del 16% que están actualmente ahora en 2022 al 17,5%, es más o menos la intención. Por supuesto, la política de dividendos, que es lo que te comentaba, que quieren repartir aproximadamente entre el 40 y 60% del beneficio neto en dividendos a lo largo del año, y al mismo tiempo la deuda que no supere o que sea una deuda neta, digamos neutral, de 1,5 veces EBITDA generado de los últimos 12 meses, lo que realmente es algo razonable, porque si encima el EBITDA va creciendo, ese 1,5, si ese EBITDA va creciendo aproximadamente a un 15-20%, eso implica que puede estar bajando en 2 o 3 años como mucho, puede desaparecer esa deuda tranquilamente. Entonces digamos que es una deuda neta, o una deuda, mejor dicho, más bien sostenible, ¿vale? Que se podría mantener a lo largo del tiempo, y como puedes ver encima, el equipo directivo pues está centrado en bajarla lo más rápido posible. Por supuesto, si seguimos mirando más cosas sobre el negocio, aquí, por ejemplo, comparativa con 2021 directamente, que ya te lo comenté, no me voy a liar más, pero bueno, 59% de crecimiento, 68% de EBITDA de crecimiento, también el beneficio neto de un 47%, y la deuda pasó de caja, 41 millones, a menos 11 millones, que en este caso sería una deuda de 11 millones, que como puedes ver no es mucho. Y realmente eso implica lo que te decía, 0,2 veces. Y esto tiene que ver un poco, como te comentan aquí, por el CAPEX, ¿vale? Que el CAPEX ha sido de 22 millones. Y que por supuesto con el paso de los años, que lo ha comentado ya el equipo directivo, esperan que se vaya estabilizando, incluso reduciendo un poquito, porque realmente no es lo mismo tener que crear o diseñar o expandir esos astilleros con luego tener que mantenerlos, que eso cuesta por supuesto todavía mucho más barato. Recuerda la diferencia que hay entre CAPEX de expansión, expandir el negocio, en este caso expandir los astilleros, con CAPEX de mantenimiento, que simplemente digamos que reajustarlos, o mejor dicho, invertir para que evidentemente el funcionamiento de esos astilleros esté siempre de forma operativa, ¿vale? Que evidentemente esa parte siempre es mucho más barata o económica. Si seguimos bajando, y aquí puedes ver un poco la intención de la parte de construcción de barcos, ¿vale? Es decir, de la parte de pedidos, pues como puedes ver aquí, aquí puedes ver los pedidos que han tenido de construcción, llegando al billón, ¿vale? Al billón de cartera de clientes, como puedes ver, y realmente aquí más o menos puedes ver el tipo de barcos que han ido teniendo. Y lo interesante es que nos muestran hasta 2027, como puedes ver aquí, ¿vale? El tipo de barcos que tienen, ¿vale? De pedidos, ¿vale? Que están construyendo para, por supuesto, ir repartiéndolo para los próximos años. Y como puedes ver,
la tendencia es de cada vez de yates más pequeños en los años anteriores, y según van pasando los años, digamos que nos vamos a yates de mayor envergadura, es decir, de mayor precio y por tanto mayores márgenes. Entonces esto es una cosa también a tener en cuenta. Mayores de 70 metros, como puede ver a partir de aquí, de 2022 prácticamente, aunque es verdad que todos o la mayoría de pedidos, por supuesto, tienen tanto yates pequeños como yates grandes, pero digamos que en la parte final hay pedidos sobre todo para yates grandes. También, por supuesto, tardan más tiempo en construirse, pero eso da una mayor visibilidad de mayores márgenes a futuro. Y por supuesto, en cuanto, como te decía, en cuanto a marcas, tamaño de yates y por supuesto también zonas geográficas, pues en 2022 hemos visto eso, lo que te decía, Europa un 39%, América un 31% y Asia Pacífico un 30%. También la parte de marcas Almirall es la más representativa, ¿vale? Y en cuanto a tamaños de barcos, como puedes ver, el 86% de los barcos son de más de 50 metros de tamaño, lo que quiere decir que evidentemente esto implica que son la parte de mayores márgenes, lo que beneficia a largo plazo a la empresa. Si seguimos bajando los ingresos, que aquí te habla por ingresos de la parte de construcción, que no me voy a detener mucho, pero como puedes ver, recuerda que eran 295 millones el total. Aquí puedes ver que 255 ha sido la parte de construcción, es decir, que el resto, que lo puedes ver aquí abajo, los 36 millones restantes, aproximadamente yo diría que un 80%, 75-80% equivale aproximadamente a la parte de construcción de barcos, y el resto es la parte de refit, es decir, de reacondicionamiento, ¿vale? Pues como puedes ver, creció al 55%, puedes ver que desde 2020 ha pasado de 99 millones a 255, un crecimiento del 27%, o sea, es impresionante. Aquí también puedes ver, para no extenderme mucho más, cómo ha sido la estructura de la parte de construcción. La parte de reacondicionamiento también la tienes aquí, que ha crecido al 26% anual, y como te digo, como realmente aquí han pasado de Italian Sea Group 4.0 a 4.1, que esto es la inversión, al mismo tiempo también lo decían aquí, vale, que han hecho lo que te comentaba, el CAPEX, tanto en inversión para aumentar las plazas de construcción de barco y también para aumentar las plazas de reacondicionamiento de barcos, por supuesto con la integración de Specia también, que te da 16 nuevas plazas, como puedes ver aquí, 16 nuevos espacios para reacondicionar barcos. Eso ha permitido que, por supuesto, el crecimiento de esta empresa pues sea de el 26, como decía, del 26% anual. Y aquí, por supuesto, puedes ver de forma geográfica cómo está estructurado. Y en cuanto al EBITDA, que también es interesante tenerlo en cuenta, y esto con respecto al CAPEX también, ¿vale? Puedes ver que el EBITDA ha crecido al 33% desde 2020. Por supuesto, aquí hablan del crecimiento en cuanto a márgenes, el crecimiento en cuanto a la parte de construcción y a la parte de reacondicionamiento, y esto ha permitido que crezca a estas tasas del 33%. También tienes que tener en cuenta, y para ser justos, esto no quiere decir que la empresa vaya a tener los próximos años el 33%, ¿vale? Pero porque, como te comentaba, 2021 y 2022 fue anormalmente bueno, ¿vale? Sobre todo 2021 por la inyección de liquidez. En 2022, parte de 2022, todavía se seguían dando estímulos y se empezaron a retirar un poquito tarde, ¿vale? Pero realmente eso hacía que hubiera mayor demanda, y eso hizo que, entre otras cosas, subiera la inflación, como ya he explicado en este canal. Y por supuesto, hemos visto ese crecimiento del 33%. Pero para los próximos años sí podría ser lógico esperar más o menos que el EBITDA pudiera crecer a ese 12-15%, sería razonable. Y en cuanto al CAPEX, por eso te digo que también la estructura de costes es importante entenderlo. El CAPEX, en cuanto a inversión, en 2020, por supuesto, como estuvimos encerrados y también fue la pandemia y todo esto, pues se invirtió menos. También es verdad que hubo, mejor dicho, menos ingresos y todo esto, 14 millones de CAPEX, pero en 2021 ya ellos hicieron inversiones más fuertes de 26 millones, y en 2022 ya han ido reduciendo un poco, pero han seguido invirtiendo para seguir expandiendo. Por supuesto, esto también tiene que ver con las recientes adquisiciones que han hecho, que se le tiene que sumar, ¿vale? Las inversiones que han hecho en adquisiciones, y eso sumado con el CAPEX que se vaya reduciendo, eso hace que al final consigan un mayor free cash flow para poder, por supuesto, digamos que recomprar acciones, repartir dividendos y hacer toda la estructura de capital que, en mi opinión, como has visto, el equipo directivo parece que sí sabe hacer una buena gestión de capital. Si seguimos, por supuesto, bajando, aquí podemos ver, digamos que un sumario, es decir, un resumen o los datos de la parte de pérdidas de ganancia, la parte del net working capital, que ya te la expliqué, por supuesto. Aquí puedes ver en el paso de los 3 años cómo ha habido crecimiento. Recuerda que este crecimiento no es real, sino es
puntual, o sea, sí ha sido real, pero ha sido debido a el tema de pospandemia y lo que te digo, inyección de capital y todo esto, ¿vale? Realmente no es que vaya o que sea, no creo que la empresa sea capaz de mantener este crecimiento en revenues para los próximos 5 años, pero sí a lo mejor seguramente puede mantener crecimiento del 20-25%, eso sí es más factible. Además, como evidentemente, digamos que el crecimiento del 8%, si hacemos unos cálculos rápidos, el crecimiento del 8% de millonarios en el mundo, de más de 50 millones, pues va a crecer de aquí, por ejemplo, a 2026, ¿vale? Pues ese 8% más lo que le pueda aplicar la inflación, o sea, la compañía por vía inflación, es decir, si la inflación está, me lo invento, a un 5 o 6%, pues la compañía puede subir los precios a ese 5 o 6% tranquilamente, porque estamos hablando de lujo, y encima a todo esto súmale que la compañía está optimizando costes y aumentando márgenes, lo que quiere decir que realmente yo creo que sí sería factible llegar como mínimo a un 15% de crecimiento para los próximos años. Pero bueno, aquí puedes ver, como te decía, el crecimiento en cuanto a revenues, los costes en personal, en materias primas y todo esto, que por supuesto todo ha ido aumentando, pero evidentemente también van a ir optimizando de aquí a los próximos años, EBITDA, EBIT y al final de net profit, que eso es un poco más lo que afecta directamente a la compañía. Recuerda que el net profit o beneficio neto, si luego lo tenemos por acción, es decir, los EPS o earnings per share, ¿vale? Al final, si están creciendo entre el 5 y el 8%, se supone que los EPS pueden crecer a ese 5 o 8%, pero recuerda, como te comenté, que están recomprando acciones que aparte reparten dividendos, es decir, todo eso habría que sumarlo, por lo que factiblemente, como digo, esta compañía podría dar a largo plazo o a medio largo plazo ese 15% seguramente por vía, lo que digo, dividendos, crecimientos de los EPS y aparte recompra de acciones, entre otras cosas. Aquí lo del working capital, que te lo pone en detalle, pero lo que te expliqué, realmente si vas a los informes donde realmente el equipo directivo habla de los plazos del working capital, ves que pagan más tarde de lo que ingresan y que encima el cliente, por los contratos que te expliqué, digamos que financian a la empresa, eso hace que realmente esta empresa tenga working capital negativo, es decir, que se ve beneficiada, se ve financiada por los clientes y eso se beneficia, digamos que para este tipo de empresa. Y como puedes ver, aparte también te comentan la parte de deuda, que por supuesto es lo que te comenté, llegaron hasta los 11 millones, que también es interesante, y aquí un poco terminan con la estrategia y visión de mercado para los próximos años, que es lo que te comentaba justo antes. Entonces, para no alargarme mucho más, vamos a la valoración de la compañía. Como puedes ver, aquí está The Italian Sea Group en, digamos, ticker, donde actualmente en el momento de la grabación del vídeo está a 8,29, ¿vale? La capitalización o el market cap es de 439 millones, es decir, como te decía, es una small cap, ¿vale? Y si vamos a la parte de valoración, porque ya hemos visto el crecimiento de la compañía y todo esto, es interesante. Por ejemplo, por datos que nos ha dado la propia compañía, nos ha dado ya datos sobre los revenues y sobre el EBITDA. Por ejemplo, podríamos hacer estimaciones de crecimiento por EBITDA, en este caso. Podríamos hacerlo por beneficio neto, podríamos hacerlo por free cash flow, pero por supuesto en este caso podemos hacerlo por EBITDA porque más o menos también digamos que es una herramienta o un múltiplo, digamos que, o sí, una valoración digamos que más no suele ser confiable, pero como la generación, que esto no lo he dicho, la generación de EBITDA a free cash flow de esta compañía es superior al 70%, lo que quiere decir que en este caso podríamos utilizar el EBITDA, ¿vale? Si nos vamos aquí a la parte de EBITDA, múltiplos EBITDA, puedes ver cómo realmente en el último año sí ha ido creciendo porque el mercado está reconociendo la calidad de este negocio. Realmente estaba infravalorado desde hace un año, pagando el mercado 4 veces EBITDA por esta compañía a principios de hace un año, ¿vale? Y si realmente vemos todo el historial de la compañía, realmente el mercado ha llegado a pagar hasta 14 o 15 veces por esta compañía. Bien, para ser justos, realmente si buscamos otros comparables, por ejemplo, un comparable directo, y es una empresa que me gusta, pero no es tan directo, sería por ejemplo San Lorenzo. San Lorenzo no es tan directo porque vende otro tipo de barcos, es decir, barcos de otros tamaños, pero digamos que está dentro del mismo sector, es decir, opera dentro del sector de yates de lujo y es una empresa ya mediana que tiene aproximadamente unos 1.400, 1.500 de market cap, lo que quiere decir que podríamos ver más o menos lo que podría llegar a pagar el mercado cuando esta empresa en concreto y The Italian Sea Group, que tiene 400 millones, pudiera crecer un poquito más, ¿vale? En este caso actualmente está pagando 7 veces o 7,72 veces EBITDA
del año que viene, es decir, forward de 2023, de lo que van a presentar en este ejercicio fiscal 2023, ¿vale? 7 veces. De media, aquí nos sale que más o menos 7,80, es decir, unas 8 veces es la media que puede pagar el mercado por esta compañía. Yo creo que es un múltiplo razonable para el tamaño de la compañía, es decir, no quiere decir que no lo merezca la compañía más, porque la empresa es una empresa de lujo que tiene, como ya te he dicho, muchísimas ventajas competitivas y vientos de cola, aparte de por el crecimiento de sus clientes, aparte de también por los astilleros que tiene, que son únicos y son grandes y están bien preparados, y de las marcas que tiene, que son reconocidas y muy buenas. Todo eso podría justificar múltiplos mayores, pero para ser justos, realmente por el tamaño de esta empresa, digamos que el mercado puede que ni siquiera la conozca del todo, ¿vale? Entonces, como es todavía small cap y hasta que no llegue a 1.000 millones o más, donde ya algunos fondos de inversión podrían empezar a comprarla, porque recuerda que si la acción tiene, digamos que una capitalización menor, hay muchos fondos que están limitados y no pueden comprarla o adquirir parte de esta compañía, entonces realmente yo creo que 8 veces es razonable, ¿vale? Si ya sabemos más o menos el múltiplo que le deberíamos de aplicar, por lo menos para los próximos 2 años, recuerda que la empresa nos está dando datos para los próximos 2 años, ¿vale? Ya sabemos que le podemos aplicar, digamos que esas 8 veces. Bien, si vamos a la presentación y buscamos cuánto o dónde, mejor dicho, cuánto es lo que le va a pagar o cuánto es lo que esperan conseguir, que es la parte de guidance, que ya me lo he pasado si no me he dado cuenta. A ver, aquí, la parte de guidance, esperan aproximadamente conseguir entre 350 y 365 y 400 y 420 a 2024. Por ejemplo, ya que estamos en 2023, aunque no han presentado los resultados de este año, vamos a hacerlo a 2024, ¿vale? Donde serían los 400, 420, aquí incluso podrías hacer 2 escenarios, ¿vale? Yo voy a hacer solo uno, me voy a limitar, por ejemplo, al rango alto, ¿vale? En este caso, para, digamos, ser un poco más optimista, aunque como está dentro del rango que ellos me dicen, podría decir que es conservador, ¿vale? Pero digamos que voy a coger el 420 para 2024 y el 17,5 para ver el escenario posible. Por supuesto, aquí, como te digo, puedes hacer distintas combinaciones donde tú puedes decir, bueno, pues no creo que generen 420, creo que generarán 390 o 400 o lo que sea, ¿vale? Depende, pero como ya hemos visto en lista de pedidos, como ya tienen 1 billón en lista de pedidos, quiere decir que probablemente de ese billón sean capaces de vender esos 300 y pico o 400 millones, 300 en un año y los 400 en otro año, que más o menos, si te fijas, en 2 años son esos casi 1 billón de lista de pedidos o backlog que tienen, lo que quiere decir que eso garantiza que seguramente se puedan dar estos números. Entonces yo en este caso, para este ejemplo, voy a coger, como digo, revenues de 420 y voy a calcular el 17% de 420. Entonces, si yo me voy aquí a la calculadora y, por ejemplo, cojo los 420, que son, digamos que los ingresos que supuestamente generará en 2024, y lo multiplico por 0,175, que sería el 17,5, ¿vale? Tendría que realmente la compañía debería generar un EBITDA de 73,5 millones, ¿vale? En 2024. Bien, como yo ahora mismo no sé qué precio tendrá y quiero calcular el precio objetivo, le voy a asignar, como ya te he comentado y como hemos visto aquí, 8 veces, ¿vale? Entonces le voy a asignar esas 8 veces porque creo que de aquí a 2 años, a 2024, el mercado seguirá pagando como mínimo esa media de 8 veces. Seguramente, según vaya teniendo la compañía más tamaño, el mercado pueda reconocer más la calidad de este negocio. Pero yo aún así voy a ser conservador y le voy a aplicar 8 veces. Entonces multiplicamos estos 73 millones por 8 veces y llegamos a, recuerda que esto es un Enterprise Value, 588 millones, ¿vale? La compañía realmente, como te decía, actualmente está a 449 de Enterprise Value. No sé si no lo estás viendo por la cámara, pero 449 de Enterprise Value, lo que quiere decir que de eso a 588 quiere decir que hay una diferencia. Como vemos aquí hay una diferencia aproximadamente de esos 10-11 millones, que es lo que vimos antes, de deuda neta, de deuda neta EBITDA, más o menos. Esos 11 millones o esas 0,2 veces deuda neta EBITDA o esos 11 millones de deuda neta.
que me lío. Entonces, esos 588 le vamos a restar, vamos a suponer que van a seguir manteniendo esos 10 u 11 millones. En este caso incluso yo voy a ser más conservador todavía y le voy a restar. Recuerda que es lo contrario, ¿vale? Cuando calculamos el Enterprise Value para volver a Market Cap tenemos que restar. Le vamos a restar aproximadamente esos 15 millones, que es lo que yo voy a estimar que van a mantener de deuda de aquí a 2024, quiere decir que son 573 millones. Entonces, con estos 573 millones de market cap, ahora hay que dividirlos entre las acciones en circulación. Si nos vamos a la parte de financial, aquí podemos ver como la parte de acciones diluidas son 53 millones, que lo puedes ver aquí, ¿vale? Entonces, si esto lo dividimos entre 53 millones, llegamos a un precio objetivo de 10,8. Entonces, si nos vamos a MoneyChain para ver, digamos que la rentabilidad que podría ser esto de 8,29, que sería, aquí ponemos, por ejemplo, 8,29, luego aquí ponemos 10 que no me acuerdo lo que era, 10,8, vale, pues ponemos aquí 10,8 y luego aquí ponemos, recuerda que son 2 años, 2023 y 2024, nos sale una rentabilidad del 14%. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente, aunque pueda parecer poco, realmente un 14% anual, 14-15% anual, recuerda que sobre el 15% anual más o menos doblas tu capital cada 5 años, lo que quiere decir que es una rentabilidad bastante interesante. Bien, pero lo interesante no es esto, sino lo interesante es que ya esta compañía a 8 veces nos daría una rentabilidad del 14%. Si el mercado, ten en cuenta que quisiera pagar más, ya no te digo que pague 8, sino solamente con que pague ni siquiera 12 ni 14, como si está pagando por San Lorenzo, que puede pagar o está pagando 12 veces. Imagínate que paga 9, pues ya seguramente nos iríamos al 16%, o que paga 10, pues seguramente nos iríamos al 17-18% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el crecimiento a 2 años es bastante interesante, pero si esta compañía encima sigue manteniendo esos crecimientos y como puedes ver que aproximadamente estos crecimientos estaban en torno al 20%, significa que tranquilamente a lo mejor esta compañía, si vamos a estimaciones de analistas, fíjate que por ejemplo por EBITDA, aquí más o menos nos está diciendo que la compañía a 2027, según Ticker, podría generar más o menos un crecimiento a 102 millones de EBITDA, ¿vale? 102 millones a 2027, cuando, si estás fijándote aquí, ves que en 2023 y 2024, con respecto a lo que nos daba el equipo directivo, que a 2024 nos daba 73,5 y digamos que los analistas de Ticker nos dan estimaciones más bajas de 70-53, es decir, ya estás viendo que son más conservadores, crecimiento del 8%, del 18%, del 12%, es decir, una media aproximadamente del 12%, podríamos decir. Pues si tomamos estos 102 millones de EBITDA, ¿vale? Y vamos a calcular ahora mismo ese EBITDA, pero a 5 años, es decir, 23, 24, 25, 26 y 27, ¿vale? 5 años, pues vamos a tener en cuenta esos 102 millones. Vamos a multiplicarlo, en este caso, para que veas un escenario posible. No te voy a decir ahora porque están pasando 5 años y recuerda que si la empresa crece más, es normal que digamos que el mercado pague un mayor múltiplo por esta empresa. Lo que incluso yo creo que 10 veces EBITDA por esta empresa puede ser razonable. Entonces estos 102 por 10 veces quiere decir que ya sería un market cap de 1.000 millones. ¿Vale? Mejor dicho, un enterprise value de 1.000 millones. Si les quitamos para redondear esos 20 millones, ¿vale? Que será la deuda que supuestamente tendrá, 1.000 millones de market cap. Y recuerda que tenemos que dividirlo entre los 50 millones de acciones en circulación, lo que quiere decir que llegaría a un precio objetivo de 20. Un precio objetivo de 20 estando en 8,29 significa que 8,29 a 20, ¿vale? Pero en este caso a 5 años sería un crecimiento anualizado del 19,26%. Es decir, que si te fijas, ya simplemente con que tenga unos resultados o unos crecimientos menores, porque como has visto los analistas estimaban de media crecimientos del 12%, más o menos, a partir de ese 2024, 25, 26 y 27, de media al 12%. Y con un pequeño re-rate, pasando de 8 veces a 10 veces que pase el mercado o que pague el mercado, ya estás viendo que realmente tú tendrías un retorno anualizado del 19%. Lo que quiere decir seguramente multiplicar en 5 años,
seguramente por 3 veces y media o por 4 veces, ¿vale? Porque si lo calculas, más o menos retornos anualizados del 20%, más o menos a cada 5 años te hacen triplicar o cuadruplicar, más o menos. Entonces, como ves, es un retorno bastante interesante y un crecimiento muy importante, como puedes ver, para una empresa de lujo, del sector de lujo, que como puedes ver ha tenido incluso en este año un crecimiento, que no te lo he enseñado antes, pero ha tenido un crecimiento en este último año del 49% en bolsa. Y en lo que va de, digamos, de todo el histórico, es verdad que se ha mantenido al principio por ser una small cap poco reconocida, como puedes ver incluso se ha mantenido lateral en bolsa hasta prácticamente 2022, y a partir de ahí digamos que está siendo cada vez más reconocida, y seguramente según siga presentando mejores resultados, seguramente el mercado le aplicará mayores múltiplos. Entonces, como incentivo, aquí tienes no solo el crecimiento de la empresa, que puede ser a lo mejor un poco ajustado, ese entre 10 y 15%, un 12%, un 15%, pero recuerda que aparte de todo esto que hemos calculado, es decir, del número que nos ha salido aquí, de 20, recuerda que están repartiendo dividendos, ¿vale? Y que tenían pensado, por lo menos para los próximos 2 años, de repartir entre el 40 y 60% de los beneficios en dividendos. Y luego, además de eso, de ese aliciente, también recuerda que recompran acciones y van a recomprar entre el 10%, aproximadamente el 10%, que de forma neta, si lo digamos compensamos con las stock options, se quedaría en un 6,4%, lo que quiere decir que si reduces las acciones en circulación, cuando calculemos por PER, los EPS podrían incluso crecer todavía más, lo que quiere decir que incluso el mercado le podría aplicar un múltiplo PER todavía más alto. Y entonces, digamos que nuestra estimación o valoración, ya no por EV/EBITDA, sino por PER, digamos que podría salir todavía un precio objetivo mayor. Entonces, como ves, digamos que es una compañía muy interesante, small cap del sector de lujo, que tiene muchísimas ventajas y mucho viento de cola, y que creo, en mi opinión, recuerda que al final esto no es una recomendación de compra, pero sí es una opinión personal, creo que deberías de tenerla en el radar por si te interesa, ya sea estudiarla, ya sea analizarla, ya sea valorarla o incorporarla ahora o en un futuro en tu cartera, este tipo de compañías que son resilientes y da igual lo que pase a nivel macroeconómico, que este tipo de compañías, tenerlas en cartera, digamos que es como un seguro a la hora de tener, digamos que más estable tu cartera a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre el análisis y valoración de Italian Group. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.